Bueno, amigos, bienvenidos a este nuevo proyecto que hemos venido gestando desde hace un tiempo y se llama La Entrevista de Hoy. Un encuentro con personalidades del mundo económico, político, social, del entretenimiento, de los deportes de la República Dominicana. Quien les habla, Federico Castillo, estará con ustedes de manera periódica ofreciéndole este tipo de contenido. Y hoy me place inaugurar este proyecto con un amigo, un gran tuitero, pero sobre todo un buen funcionario y un mejor ser humano, Chanel Mateo Rosa Chupani. Chanel, ¿qué tal, hermano? Un placer y un honor iniciar el programa, este proyecto contigo y desearte mucho éxito, Federico. Claro, qué bueno. Ustedes saben la razón por la cual Chanel está aquí sentado. Nosotros subimos una encuesta tuitera, lo que hoy se llama X, diciendo que a quién quería la gente que lleváramos de primer invitado. Lo sometimos con dos personalidades más del mundo social y político del país. Pero Chanel se fue en primera vuelta. Le ganó con un 60 y pico %. Chanel, tú eres de Villarriba. Así es, de Villarriba, provincia de Duarte. De la provincia de Duarte. Hace muchos años ya que vivo en Santo Domingo. Mira, precisamente esta semana, el día 20 de septiembre, nosotros fue cuando nos mudamos a la capital de Villarriba. Recuerdo que el año 76. Desde el año 76 nosotros residimos aquí en Santo Domingo. 47 años. Ya. Exactamente. Éramos niños prácticamente cuando vinimos aquí. Exacto. Entonces, la gente siempre asocia a Chanel con la medicina. Sí. Pero tú eres economista y abogado. Yo estudié Derecho y estudié Economía. Pero es lógico, Federico, que la gente me asocie a la medicina porque aquí tenemos la tradición de que quienes ejercen funciones públicas en el sector salud generalmente son médicos. Y yo, al estar tanto tiempo vinculado al área de salud y seguridad social, dirigir el Servicio Nacional de Salud, el SNS y SENASA, Seguro Nacional de Salud, lógicamente mucha gente me asociaba y me asocia, inclusive hoy día me asocia a la medicina como médico, pero no nada que ver. Y antes de llegar a esas dos etapas, yo quiero que hablemos un poco, porque yo creo que tú saltaste al estrellato público sí. Luego que te nombraron en SENASA, pero SENASA, ¿cuál es la trayectoria de Chanel como funcionario público? Yo estuve, mira, yo desde el año, yo ingresé al servicio público en el año 82. Trabajé en obra pública, en el Ministerio de Obra Pública, como... Que era secretaria para la secretaría, época. Exactamente, en el Departamento de Planificación Sectorial. ¿Quién era el secretario? Pedro Delgado Malagón. Pedritín. Sí, Pedritín, sí. Y luego pasé al Seguro Nacional de Salud, al antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que era la institución que ejercía la función de aseguramiento público en ese momento. Ahí yo estuve como alrededor de 14 años. Luego, un tiempo fui consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, en el periodo 2000-2003, por ahí. Bueno, cuando surge SENASA, yo ingreso a SENASA. Inmediatamente. 2001, 2002. No, SENASA surge en 2003. 2003. 2 años después de promulgada la ley. Exactamente. Entonces voy a SENASA y en SENASA yo prácticamente ocupé gran parte de los cargos directivos, gerente de salud, gerente administrativo, gerente de afiliación. Fui gerente técnico, fui su director. Luego de ahí yo me voy en el año 2012 a la DGI, que poca gente lo recuerda, a la Dirección General de Impuestos Internos. Yo estuve como encargado de despacho y jefe de gabinete en la DGI. Y de ahí entonces que voy a SENASA como director ejecutivo. Ahí pasé 4 años y algo, y de ahí fui entonces... Pero eso encargado de despacho, o sea que... Eso era yo era jefe de gabinete y encargado de despacho, o sea, la persona que coordinaba el despacho del director ejecutivo. Ok. Luego, entonces ahí finalmente pasé al Servicio Nacional de Salud, donde estuve hasta el 2020, que renuncié, en agosto de 2020. O sea que específicamente tú has dedicado tu vida laboral práctica al servicio público. Al servicio público, exactamente. Toda mi vida laboral ha sido en el sector público. Cuando a ti te nombran en SENASA para dirigir una institución vinculada al sector seguro, o sea, del sector seguro, pero la gente siempre lo vincula más a salud, que claro. A los otros ramos del seguro. Sí. ¿Cómo eso te cayó? No, ¿Qué hiciste? Es casi algo como natural. Yo recuerda, yo permanecí alrededor de 10 años en esa institución. O sea, yo ocupé casi todos los cargos directivos. Entonces, casi era una cuestión natural. En ese momento, la directora ejecutiva de SENASA era la doctora Altagracia Guzmán, que pasó al Ministerio de Salud. Y entonces yo ahí se me designó como ministro, como director del Seguro Nacional de Salud, que era un tema
te digo que no era ajeno a mí porque había pasado gran parte de mi vida laboral. Recuerda que el antiguo Seguro Social también ejercía esas funciones de aseguramiento social. Sí, exacto. Un poco igual que Senasa. La llamada caja del seguro. Así es, así es. Ahí estaban y están todavía porque tengo entendido que no se ha disuelto sí, ya no totalmente. queda, sí, ya se disolvió. Ya se disolvió. Los hospitales pasaron al Seguro Nacional de Salud, al Servicio Nacional de Salud. Digo, los asegurados del Begotier, ¿dónde están ahora? ¿En Senasa? Están en Senasa. Están en Senasa y algunos están también en una ARS privada. Se les dio libertad de elección. Algunos son del régimen subsidiado que están en Senasa. Y los hospitales pasaron al Servicio Nacional de Salud. Exacto. Y los pensionados a la Dirección Nacional de Pensiones y Jubilaciones del Estado. Que eso lo administra Hacienda. Así es, el Ministerio de Hacienda. Ok, entonces ahí tú llegaste en el 12. En el 12 llegué a Senasa. ¿Y en el gobierno de Leonel tú no tuviste? No, yo llegué al 14. Durante todo los primeros gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, yo tuve encargos técnicos, tanto en el Seguro Nacional de Salud, en el IDCS, como el Seguro Nacional de Salud. Yo llegué el año 14, octubre del 14, llegué a Senasa, a la dirección ejecutiva. ¿Y entonces cuándo llegas al Servicio Nacional de Salud? Ya a finales de febrero del año 2018. Yo estuve todo el 2018, 10 meses. Tuve el 19 y el 20 hasta agosto. Lo que pasa es que la gente cree que fueron 10 años. Por eso te pregunto, porque yo recuerda que prácticamente el año 2020 fue COVID. Prácticamente sí, por eso te pregunto, porque la gente asume que tú duraste mucho tiempo por la intensidad en Senasa y por las transformaciones que allí se hicieron. Y justamente eso, o sea, cuando tú asumes Senasa, ¿qué había? ¿Qué dejaste? Mira, lo primero es Senasa, sí, muy buena pregunta. Senasa era una institución que la doctora Guzmán tenía 10 años como directora ejecutiva. La doctora Guzmán hizo un excelente trabajo. Lo que nosotros hicimos ahí fue un poco, y yo lo dije, recuerdo, en mi toma de posesión, era una gestión de continuidad y de renovación. O sea, de continuidad de muchas cosas que la doctora Guzmán, como directora ejecutiva, implementó en esa institución. Y luego, como una institución dinámica, como es Senasa, era un tema también de ponernos al día en todo el tema de tecnológico, gestión financiera, administrativa, todo ese tipo de cosas y sobre todo seguir con la confianza de la gente. Tú recuerdas, Federico, que aquí las instituciones públicas un poco carecen a veces de confianza. Claro. En la población, pero con Senasa no. Senasa ha sido una institución fuerte. Hoy día es la principal institución de aseguramiento, ya con la mayor cantidad de afiliados, inclusive en el régimen contributivo, y eso ha sido fruto de un trabajo muy arduo de muchos años. ¿Y ya Senasa tiene los 3 regímenes? Sí, no, tiene 2. Recuerda que el contributivo asociado no ha entrado en vigencia prácticamente. Bueno, sí, porque era para las trabajadoras domésticas. No, era para las trabajadoras informales, fundamentalmente. ¿Pero que este gobierno lo implementó para las trabajadoras domésticas? No. Acuérdate que esa resolución fue impugnada. Bueno, sí, que el Constitucional lo echó hacia atrás. Y lo echó para atrás. Exacto. Lo que el gobierno hizo fue crear un régimen especial, vamos a decir, para la trabajadora doméstica, pero no se llegó a implementar. Y de hecho, la trabajadora doméstica en su gran mayoría está en el régimen subsidiado. Exacto. No había necesidad de incluirle en el contributivo subsidiado. Bueno, lo que pasa es que al ser subsidiado no tienen el tema de las pensiones, de riesgos laborales, ni lactancia. Entonces, un poco por ahí va el asunto. Pero ahí hay un tema, porque entonces los jefes de familia, las familias asumen que ellos no son empresas que sean catalogados así. Bueno, por el Tribunal Constitucional lo que mandó fue a elaborar una ley, porque una disposición administrativa del Ministerio, que fue lo que se hizo, el Constitucional consideró que estaba por encima de la ley, que violentaba la ley, el Código de Trabajo. Entonces lo que mandó, si ustedes quieren regularizarla, tienen que hacerlo a través de una ley. Cuando usted llega cuando tú llegas, porque claro, Chanel y yo somos hasta medio hermanos. Cuando llegas al Senasa, ¿qué cantidad de afiliados había? Si tienes... Imagínate, Federico, ya sí que tienes buena memoria, pero había, mira, prácticamente el 80 y tanto por ciento casi el 90% de los afiliados de régimen subsidiado ya estaban afiliados en ese momento. En régimen subsidiado hay un tema que es el tema de había 2 temas en ese momento. Mira, hay un tema de la documentación, que muchas veces hay familias que no tienen documentación, que es obligatorio de ley. Es un tema. Y había una disposición que este gobierno la modificó. Y era que anteriormente no solamente ingresaban a las personas al régimen subsidiado, aquellas personas que calificaban a través del SUBEN. El gobierno actual eliminó esa disposición y entonces eso permitió entrar los 2 millones donde hay personas pobres, no pobres, etcétera. O sea que todo el mundo puede tener Senasa. Exactamente, así es. O sea, por el régimen subsidiado. 5 y pico millones de personas habían más o menos. Fue el margen fue la cantidad de afiliados
que habían ya en esos años. O sea, ya prácticamente los afiliados asociados estaban todos La 8701 permite la elección de una ARS. Sí, claro. En el régimen contributivo, sí. En el régimen contributivo permite la elección de acuerdo a la elección es individual. O sea, el trabajador, exacto, el afiliado, es que decide a qué ARS pertenecer. Porque aquí hay muchas instituciones estatales que tienen su ARS y hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué tú tienes la ARS si tú tienes Senasa? El Banco de Reserva, que está el Banco Central, Educación tiene no para su personal, sino para los maestros, tiene el SECMA, y está el Colegio Médico, que es una institución del Colegio Médico. Bueno, pero que en el caso de los maestros no es una relación de dependencia directamente con el ministerio, ¿o sí? Bueno, sí, son empleados del ministerio. Bueno, sí. Ahí hay un tema, sí, claro, porque entonces son empleados del ministerio, están con la ADP. Sí, no, pero son empleados del ministerio. Es un tema, claro, o sea, claro. Y educación los pensiona a ellos, sí, por educación. Sí, claro. Sí, hay un fondo ahí para pensiones de maestros. Ok. Entonces, sales, renuncias. No. A mí Danilo te pone en el Servicio en el Servicio Nacional. Ahí sí fue un choque. Porque esa institución recientemente nueva era en ese momento, porque recuérdate que esa institución surgió en el 2015. Había estado 2 directores ejecutivos antes que yo, porque la gente olvida eso. La gente cree que yo he sido el único, pero también estuvo el doctor Ramón Alvarado, que fue su primer director ejecutivo. Claro. El doctor Ramón Alvarado venía de dirigir el Hospital Juan Bosch de La Vega, y luego tuvo el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que era viceministro de Salud en ese momento. Y pasó. Y luego yo lo sustituí en el 2018, febrero del 2018. Yo he visto que tú has dicho que gerenciar el Sistema Nacional de Salud, en este caso los hospitales, para que la gente que es una parte, sí, del sistema. Es una parte. Es bien difícil, es bien complejo. No, claro, es complejísimo. ¿Por qué esa complejidad? Sí, claro, por diferentes razones. Mira, lo primero es que en el sector salud, yo siempre lo decía, si hay un concepto que define la gestión en el sector de salud, se llama complejidad. ¿Por qué? Por diferentes razones. Mira, primero tú tienes que luchar contra 6, 7, 8 gremios de salud. En educación hay un gremio de salud. Hay un gremio. En salud está el Colegio Médico, pero también están los gremios bienalistas. Y está la Asociación Médica también. Sí, el Colegio Médico. Pero hay una asociación médica, ¿no? Solamente el colegio. Hay una asociación de médicos del Seguro Social. Exacto. Y están las enfermeras, los gremios de enfermeras. Ese es un tema. El otro tema es que el hospital, como siempre digo, es uno de los... en gestión, se dice que es una de las empresas más difíciles de dirigir, porque un hospital no cierra nunca, trabaja 24/7. No cierra. Tiene dentro del hospital un hotel, o sea, tiene camas, tiene cocina, tiene lavandería, es bien complejo. Entonces, está sujeto a la veeduría de la población, o sea, y por eso nosotros, imagínate, tú dirigir un hospital es complejo. El servicio tiene que gestionar alrededor de 200 hospitales y 2.000 unidades de atención primaria. O sea, que no es un tema menor. Pero además... 200 hospitales solamente y las clínicas rurales. Sí, eso te digo, las unidades de atención primaria, que son alrededor de 2.000. Entonces, no es un tema fácil. Además que nosotros somos uno de los países de América Latina que menor presupuesto tiene en salud, que eso también hace mucho más complejo. La burocracia estatal, o sea, no es un tema fácil. Pero nada, se trata de eso también. La gestión nunca es fácil cuando tú quieres ser... tú estás comprometido y estás apasionado con el tema. Y a cada hospital hay que ponerle un director. A cada hospital un director y un administrador. Y un administrador. Así es. Que sí, hay directores regionales, 9 directores regionales que dependen, esos directores dependen. Esos 9 directores regionales se dividen la 2.000 unidades de atención primaria. Sí, hay 9 directores regionales en 9 regiones. Eso es poco, 9 directores para dirigir. Al contrario, este país es pequeño. Este país... al contrario, deberían ser menos, pero esa es la tradición. ¿Menos de 9? Sí, claro. ¿Cómo va a ser? Claro, porque este país es... O sea, estamos hablando para 48.000 kilómetros cuadrados. O sea, en Colombia tú tienes esas regiones que son del tamaño de la República Dominicana. Sí, igual que los gobernadores, que yo creo que no tienen ningún sentido de ser. Hay gente que dice que es el representante del presidente. Pero el presidente está... recursos, claro. Claro, el presidente está 40... Está presente en todas las... está a 40 minutos de cualquier provincia del país. Eso pasa en los regionales. Claro, eso no es... Entonces, ¿qué cosas tú implementaste en el Servicio Nacional de Salud basado en ese nivel de complejidad? Sí. Porque es que, y tú lo has dicho en otras ocasiones, o sea, no hay que ser médico para dirigir un hospital. Y una vez, yo recuerdo, trabajando en un programa de radio, lo dije.
Sí, y me claro. dieron. No, aquí en América Latina, por ejemplo, has tenido casos de exitosos ministros de salud que han sido ingenieros, por ejemplo, economistas. O sea, eso no es una. Lo que pasa es que aquí nos acostumbramos a eso, de que una persona tiene que ser de un ramo determinado para dirigir. Eso no tiene nada que ver. O sea, en muchos casos, hay casos que sí, que son mucho más técnicos. O sea, un gobernador del Banco Central es lo más aconsable que sea un economista, que tenga un macroeconomista. O alguien formado en banca. Claro, exacto, que tenga una especialidad en macroeconomía, por ejemplo. Exacto. Pero en pero muchos tú puedes lugares, ser gobernador del Banco Central. Claro, tú has tenido... No, yo no. ¿Cómo que no? Yo lo que quiero ser diputado, eso lo va a matar. Eso es lo que yo quiero pero ser. Pero está bien, pero tú puedes ser también gobernador porque tú eres economista. Yo lo que quiero ser diputado. Entonces, no, mira, respecto a lo que tú me dijiste, bueno, hay diferentes medidas que se tomaron. Una en un ámbito que tiene que ver con el ámbito puramente clínico. Nosotros teníamos 2 prioridades, que era la mortalidad, disminuir la mortalidad materna, sí, la mortalidad neonatal. Ambos se consiguieron en ese periodo de tiempo, mejorarla y disminuirla bastante. Es un tema complejísimo, es un tema que todavía sigue siendo un tema duro de nuestro sector salud. Y tiene que ver, Federico, con otro tema que quizás es un intangible, pero porque tú no lo puedes cuantificar. Y es el tema de cambio de cultura en los hospitales. Que eso no se hace en 2 años, eso no se hace en 3 años, eso no se hace en 5 años. Porque los cambios, yo siempre digo, mira, los cambios que tú puedes hacer con dinero son los más fáciles. Claro. Pues tú tienes que construir, equipar, eso es lo más fácil. Ahora, cambiar cultura, rediseñar procesos, etcétera, eso es lo más difícil. Y ese cambio de cultura consistía en lo siguiente, que la gente, el personal de salud y quienes van a un hospital entiendan que el ejercer ir a un hospital es un tema de derecho, no es un tema de un favor que se le hace, no es un tema de asistencia social, sino que es un tema de derecho. Y eso es un tema que tú no lo puedes tan fácil. A veces nosotros creemos que quien va a un hospital, porque muchas veces es pobre, porque muchas veces es una condición difícil de salud, nosotros tenemos que tratarlo como si fuese un favor que se le hace, como te digo, asistencia social, pero no es así. No, y además, es un tema de derecho. Tú puedes tener alguna eventualidad, algún accidente, y lo más cerca que tú tienes un hospital y no te da tiempo a llegar a la clínica. Y en el hospital te tienen que atender, no importa si tú eres rico, pobre. Entonces tiene que ver mucho con eso. Yo creo que es un tema importante, que te digo que no es un tema de una gestión ni de 2 gestiones, sino que es un tema de cambio cultural. Luego, prácticamente rediseñar muchos procesos al interior del Servicio Nacional de Salud fue un tema importantísimo. Nosotros logramos, al término de nuestra gestión, que el servicio quedara que fuera la primera institución de sector salud con mayor capacidad tecnológica. Así fue seleccionada por los premios que otorga el gobierno de nivel central. En los órganos de transparencia también y la norma básica de la NOVASI, igual superar más del 95% de suplementación. Nosotros dejamos que es un tema que todavía sigue siendo importante y que es un repositorio donde la gente puede, a través de accesar a la página web del servicio, puede ver los servicios, a la redundancia, que se brindan en la República, las cirugías que se hacen, todo ese tipo de cosas. Fueron crear un sistema de gestión de calidad y de planificación también fue importantísimo. Eso permite, y todavía el servicio lo sigue haciendo, crear todos los años un ranking de hospitales que te diga a ti cuáles son los hospitales que tienen en diferentes áreas, cuáles son los mejores hospitales, y eso se entrega un premio. Eso, el servicio ha seguido continuando con esa política. Y te digo, hay una serie de mejoras que, como te digo, son intangibles. La gente no lo nota, pero que eso también permite mejorar más la calidad del servicio, que es lo que la gente finalmente requiere, porque a la gente no le importa si los procesos están bien o están mal. La gente lo que quiere es cuando vaya al hospital te atiende. Eso es lógico. Eso es así. Eso es normal. ¿Tú siempre has pertenecido al PLD? Sí. ¿Qué tiempo yo llegué al PLD a mediados de la década de los 80, en el año 84. 39 años. Sí, exacto. Tuve 84. Yo siempre tuve como un perfil que se me asociaba más a técnico que a político. Lo que fue una división que se hace en este país, en muchos países, que dicen, tú eres técnico o político, pero no... y dentro del partido pertenecer a una facción. No, yo sabe que nunca yo... ¿No perteneciste a ninguna? No, yo siempre fui una persona que... Ni leonelita, ni danilita. No, en absoluto. Yo siempre... Bochita sí. Exacto. Yo siempre eso tuve con Juan Bosch, que nunca favoreció la creación de grupos, lo cual a veces resulta imposible, porque la gente se asocia a veces por cuestiones ideológicas. Qué bueno que fuera por cuestiones ideológicas, a veces por cercanía, por relaciones interpersonales. Entonces ya
Ahí yo apenas, yo tengo muchos años en la Secretaría de Seguridad Social del partido. El año pasado, en su último congreso del partido. ¿Quién la dirige esa secretaría? El doctor Winston Santos, pasado ministro de Trabajo. Estoy ahora mismo en el Comité Central, que fui electo en su pasado congreso, Vidó Medina, en su último congreso, el más reciente, y ahora aspiro a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. ¿Cómo fue tu relación con Danilo cuando fuiste bien, funcionario? Bien. ¿Tuviste apoyo suficiente de él? Tú sabes que en salud tú nunca tienes apoyo suficiente. No porque la gente no lo quiera, porque tú tienes un tema limitado. Además, el sector salud aquí es muy segmentado. O sea, no te estoy diciendo que no lo tuve. O sea, lo que quiero decir es que, porque ahorita el titular puede ser que no, que yo diga que no es eso, no. Lo que pasa es que en el sector salud el apoyo es muy segmentado. O sea, porque en salud, ¿qué pasa? Tú tienes el Ministerio de Salud, que es el órgano rector, pero tú tienes a Promese, que es la institución que sumita el material gastable a los hospitales y los medicamentos. Tú tienes una institución que ahora es el Ministerio de Vivienda, Edificación y Vivienda, que es que construye, equipa y repara hospitales. O sea, entonces tú tienes que el apoyo viene por diferentes vías. O sea, que ese presupuesto de salud se divide mucho, claro. Se divide demasiado. Ahí igual una parte va a la CAS, otra parte va a INAPA, a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son parte importantísima de un sistema sanitario. Claro, sí, porque el sistema sanitario aquí lo ven como curativo y no preventivo. Exacto, claro. Y eso más, como decía una vez, a veces un acueducto es más importante que un hospital. Sí, porque es que el agua es vital en muy todo. Fundamental, claro. ¿Cuándo tú decides entonces comenzar tus aspiraciones a un cargo electivo? Mira, en este caso, diputado. A mí me habían hablado ya diferentes personas desde el año 2020 aspirar a la posibilidad de aspirar a una posición legislativa. Recuerdo que me habían hablado de la posibilidad en la provincia de Duarte, me hablan de la senaduría, de diputación. Yo en ese momento no lo contemplé y de verdad que yo no lo tenía en mente, pero luego en conversaciones que tuve con muchísimas personas allegadas que me insistieron, y más que insistieron, vamos a decir, me convencieron de que la experiencia, el expertise que yo he acumulado en el sector público durante tantos años podía ser beneficioso en un poder como el Poder Legislativo, que no es menos importante. Porque el número uno del Estado. Además tiene 3 funciones fundamentales, o sea, fiscaliza. La gente cree que solamente hacer leyes, pero además fiscaliza al Poder Ejecutivo y además una función importantísima, que es la función de representación. Representación del ciudadano, la ciudadana que vota por uno, no del ciudadano, porque a veces los diputados y los legisladores confunden que es por el ciudadano que votó por ti. Es por todos. Es por todos. Porque la ley es nacional, claro, la ley no es por circunscripción. Claro, no, pero además de eso no es por quien votó por ti. O sea, tú representas los intereses de los electores que votaron por ti y los que no votaron por ti. Claro. Incluso los que no votaron. Y eso a veces son más exigentes que los que votaron por ti. No, y además tienen todo el derecho. Entonces, ¿cuándo comienza? ¿En el 20, después que sale el gobierno del PLD? No, ¿lo decidiste ahora? No, eso fue una elección de... Acuérdate que fue el 2 de julio cuando inició la pre-campaña. Entonces, yo digo tu aspiración. No, aspiraciones. No, fue este año. Eso es una decisión de este año. De lo primero, es mediados de año probablemente. Nosotros nos inscribimos el día a principios del mes de julio ya, cuando se venció el plazo para finales de junio, cuando se venció el plazo para la inscripción de la precandidatura, y ahí estamos. ¿Y cuándo? ¿Cómo va a ser el método de elección? ¿Encuesta, primaria? Nosotros, el PLD seleccionó como método de elección de sus candidatos a diputados y senador las encuestas. Nosotros el PLD estaría haciendo sus encuestas a principios del mes que viene. Yo exhorto a los moradores, habitantes y ciudadanos y ciudadanas de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Quiero aclarar, Federico, porque mucha gente me pregunta, ¿qué es la circunscripción 1? Circunscripción 1 es un segmento geográfico que está comprendido en el sur, todo el malecón, comenzando en la Luperón. En la Luperón, sí. Hasta la zona colonial. Ahí sube hasta San Carlos, sube todo a la Luperón, hasta la Kennedy. Luego la Kennedy hasta el 9, hasta la misma Luperón. O sea, los límites son la Kennedy, el malecón, Luperón y el río. Wow. Toda esa... Sí, tiene
esa área geográfica del sector es la circunscripción 1. Por lo tanto, yo exhorto a los ciudadanos y ciudadanas que viven, que votan, tú puedes vivir fuera y votar en esa circunscripción, claro, que nosotros vamos a estar en la boleta de precandidato, pues cuando le pregunten las encuestadoras que visiten sus hogares, le vamos a agradecer que nos den ese voto de confianza. O sea, que va a ser una encuesta abierta, ¿no? Exacto, una encuesta abierta. No una encuesta cerrada, entre claro, militantes del PLD, sino claro, abierta. Abierta, no importa la militancia de la persona o que no sean militantes de ningún partido. No visiten mi casa, que ya yo voté. Ya yo sé, es por Chanel. Entonces, ¿cuántos estarán contendiendo? La circunscripción, aquí hay inscritos 9 compañeros y compañeras, y la circunscripción 1 tiene 6 plazas. 6 plazas. 6 plazas. O sea, que los partidos todos van a elegir 6 personas para o sea, la contienda final será claro, con bastantes candidatos. Sí, claro, 6 candidatos de cada partido. O sea, que es mucho. ¿Cuáles son tus motivaciones legislativas? Sí, mira, Federico, es entendible que yo he pasado tantos años en el sector salud que mis propuestas estén vinculadas a ese sector. Claro. Lo primero es que yo creo que en el Congreso hay muchas leyes, muchos proyectos que no han sido aprobados, que yo creo que deben ser aprobados, que es una lucha que el próximo Congreso debe tener en cuenta. Ahí tenemos el Código Penal, que tiene años, décadas, más de 2 décadas aproximadamente, que no está aprobado. Ahí tenemos la ley de agua, que también el código de la ley de agua, que tiene más de 2 décadas también, que no ha podido ser aprobada. Pero hay un sinnúmero de leyes también. Hay una modificación a la ley de seguridad social que se ha planteado. Hay una comisión bicameral que está apoderada de esa ley. Es nuestro propósito también lograr empujar ese proyecto. Y también nosotros tenemos propuestas legislativas. Una de ellas tiene que ver con un tema que ha sido de preocupación de mucha parte, de un segmento importante de la población, que tiene que ver con los medicamentos de alto costo. Tú sabes que ese programa surgió en los gobiernos pasados, pero es un programa que no tiene una sustentación legal. Es decir, está sujeto a la voluntad de quien dirija el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto... O sea, que eso no está en la ley General de Educación. No, claro, que de salud no. De salud. Entonces, ¿quién de Salud Pública gestiona ese programa. ¿Pero quién motivó crear ese programa? Mira, ese programa se hizo en la gestión del licenciado Danilo Medina. Y ese programa abarca 2 aspectos importantes. Primero, cubre a personas que no están en la Seguridad Social. Y segundo, aquellas personas que están en la Seguridad Social tienen tratamiento que no cubre la Seguridad Social. De ahí su importancia. O sea, un medicamento que no cubre la Seguridad Social se cubre por el medicamento de alto costo. Ahora, eso queda de sostenibilidad jurídica, legal. Y eso se hace a través de una ley. ¿Por qué es importante? Porque no depende entonces de la voluntad o no de las personas que dirigen el ministerio, de las autoridades, sea este gobierno o cualquier otro gobierno que venga, sino que una ley le da esa sostenibilidad. Claro, le da el carácter jurídico y legal. Otro tema importante, Federico. Mira, yo he comprobado en visitas a los barrios que he hecho, algo que que sabemos todos. Tú vas a muchos barrios y tú te encuentras con personas que no pueden laborar, no pueden estar en el mercado laboral porque esas personas están cuidando a alguien que está enfermo en su familia. O tienen un familiar que por su edad ya está encamado, como se le llama. O una persona que tiene una discapacidad severa que no puede. Entonces tienes a esa persona nosotros no hay un régimen legal como en otros países que le proteja, como se le llama técnicamente, cuidar al cuidador. O sea, esa persona no está vinculada a programas sociales, esa persona no recibe los medicamentos, a veces no tiene los recursos para los medicamentos adecuados. Entonces nuestra idea es crear una ley que se llame, que es una ley de un sistema de dependencia, como le llama, que proteja a las personas que hoy día están cuidando a quienes cuidan por diferentes razones en sus Pero hogares. En el tema del programa, porque oigan bien cómo se llama, programa. Programa de alto costo. Ese programa de medicamentos de alto costo, ¿es necesaria una ley o se puede incluir como un capítulo dentro de la Ley General de Salud? Porque la ley, en la Ley General de Salud lo que tiene que ver básicamente con la parte de rectoría de salud colectiva. Esto es bueno y existe ya en muchos países la creación de un fondo que se le llama Fondo de Enfermedades Catastróficas, puede ser fondo... ¿De dónde saldrían esos fondos? Entonces eso es importante, porque a veces nosotros prometemos cosas en campaña y luego no decimos de dónde van a salir los fondos. Nuestra propuesta es, primero, que se ha compartido el financiamiento, que una parte de esos fondos venga a través de la Seguridad Social y una parte venga del presupuesto nacional. Ustedes saben que ahora mismo ese fondo se financia a través del presupuesto nacional, en un fondo de 8,000 millones de pesos.
Pero eso no es suficiente. Nunca será suficiente, pero lo importante es que tú tengas las fuentes de recursos que te permitan. Yo digo que no es suficiente, claro. pero realmente se agotan en el año. Sí, en muchos casos sí, porque depende, hay una demanda importante. Es un tema también que hay que poner en qué vamos a cubrir, o sea, cuál es lo que se llama técnicamente la cobertura de salud. ¿Cuáles cosas se cubren por ahí que pueden ser incluidas la seguridad social? El tema de la salud preventiva. Claro, sí, claro. Pero por el fondo básicamente es para eso. Para evitar que el ciudadano llegue a esos niveles pero para eso está la ley de seguridad social. De catastroficidad. Y está la atención primaria, que lamentablemente nosotros no hemos podido implementarla en este país por diferentes razones, que tiene que ver hacer mucho énfasis, porque como tú decías anteriormente, nosotros hacemos énfasis mucho en los hospitales, en la medicina curativa, y la idea también es que el énfasis esté en la medicina preventiva. A criterio tuyo, Chanel, ¿qué ha impedido que entre a regir los intereses creados? Tú sabes que aquí, los centros de atención primaria. Que aquí hay dos sectores que se han opuesto a la... Y lo digo porque públicamente ellos lo han expresado. Uno es la Sociedad Médica Especializada, médicos especialistas de diferentes especialidades, y luego la Asociación de Clínica Privada, ANDECLI, que también ha mostrado su... Pero yo creo que con el diálogo y la concertación es posible, porque no hay país en el mundo que no tenga un sistema de seguridad social que su base no sea la atención primaria. No existe. O sea, nosotros somos únicos en el mundo. El tema y ahí ha faltado voluntad política de todos los gobiernos. O sea, sí, porque a veces los gobiernos no quieren tirarse encima los grupos fácticos económicos. El tema de la modificación de la 8701, la ley 8701, y específicamente hay dos renglones, o los únicos dos renglones que existen, que es el de salud y la queja constante de la gente de por qué... No, hay otro renglón que accidente de trabajo. Sí, pero ese quizás... Riesgos laborales. El riesgo laboral ese quizás es el de menor importancia. Sí, claro. No, es que no tiene problema, vamos a decir. Exacto. Entonces, pero la gente se queja de que por qué una ARS me niega la cobertura a un medicamento, y dos, el tema de cuánto yo voy a recibir cuando a mí me pensionen. Sí, perfecto. Vamos a ver. El primer tema, Federico, no es un tema de ley. Vamos a estar claros. O sea, no, eso tú no lo puedes hacer por una ley. No hay, o sea, porque aquí, ¿cómo se decide qué medicamento se cubre y qué cantidad? Eso, la CISARRIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, es un estudio. Ese estudio se manda al Consejo de la Seguridad Social. El Consejo es que decide si se aprueba o no. La gente quizás por vez primera sabe eso. Claro, la gente cree que es una ley. Eso no tiene que ver con modificación de ley. Eso no lo resuelve una ley. Eso hay que buscar los recursos para cubrir medicamentos que son bastante escasos lo que se cubre. Son apenas 8,000 pesos. Eso se acaba en muchos casos de tratamiento. 8,000 pesos anuales. Anuales, exactamente. Que no son no se redondean. No hay un rollover. Como los minutos del plan celular. Son 8,000 pesos anuales. Y luego está el otro tema que tú abordas, sí, que es el tema de las pensiones. O sea, nosotros tenemos un sistema de pensiones que no garantiza pensiones que puedan reemplazar los ingresos que tú tienes como empleado. Entonces, eso tenemos que buscar una solución del país. Mira, estamos hablando de temas, Federico, importantísimos, que son temas que implican reformas. Reformas importantes. Yo creo que es ya... el momento, y pasó quizás ese momento, quizás estamos atrasados, quiero decir, de que el liderazgo político nacional se siente a ver estos temas. Y qué mejor escenario que el Congreso, porque en el Congreso que tú vas ahí a parlamentar, a hablar, a conversar y lógicamente a aprobar. Y a establecer las normas. Claro, pero tú tienes que tener también personas que dominen, que manejen estos temas, que tengan, porque a veces pasa que elegimos todos los años, cada 4 años nos quejamos del Congreso que elegimos. Bueno, este es el momento de que veamos, no la persona que me lleva a mí un medicamento un día a la casa porque está en campaña o lo que fuera, o que va un día y visita el barrio, sino qué persona tú puedes ver dentro de tu partido, dentro de partido contrario, que pueda representarte y ver los temas fundamentales, los temas que le interesan al ciudadano. Y yo creo que es el momento de que nosotros vamos a elegir esas personas que nosotros creemos que tienen su trayectoria, que tienen un expertise, una experiencia probada, que puedan darle esa representatividad, la puedan hacer con eficiencia frente a ¿Y tú no crees que la sostenibilidad del sistema de pensiones tiene que ver primero con la alta incidencia de informalidad en la economía? Sí, por supuesto, el mercado laboral, nivel de salario. Claro, todo eso afecta. Mira, tiene que ver con el nivel de salario, los bajos niveles de salario. Tiene que ver con, como tú señalas, nosotros tenemos casi un 60% de la población informal, está fuera del sistema, lógicamente. Yo siempre digo, mira, si nosotros queremos resolver muchos temas en cadena, tenemos que ver el tema de mercado laboral. ¿Qué quiere decir el tema de mercado laboral? El tema de empleo más salarios. Exacto. Son unos temas importantísimos. Claro. Precisamente ahora mismo
el ministro de Trabajo lleva a cabo una discusión con diferentes sectores sobre modificación del Código Laboral. Esa modificación va a llegar al Congreso y uno de los grandes retos que va a tener el próximo Congreso. Modernizar un Código Laboral que fue aprobado en el año 92, que ya tiene más de 3 décadas que fue aprobado y que lógicamente la economía nuestra, el mercado laboral ha cambiado muchísimo. Ha cambiado Entonces mucho. tiene que adecuarse a esa... Y ha cambiado tanto que después de la pandemia que hay un grupo de dominicanos que trabajan aquí y cobran fuera. Exacto, sí, claro. Entonces, están en su casa y trabajan. O sea, todo eso hay que incorporarlo a un nuevo Código Laboral. Claro. Y que entonces que vaya acorde con el tema de las pensiones. Así es. Yo vi en días pasados una entrevista tuya que si a ti te pensionan, ¿cuánto que tú vas a recibir de pensión? No, 30,000 y pico de pesos. O sea, porque eso tiene que ver mucho con el modelo actual. O sea, que el modelo es un modelo de capitalización individual que no considero a aquella persona que en el momento de promulgada la ley teníamos menos de 45 años. O sea, la ley precisamente se aprueba que se le devuelvan los recursos a aquellas personas que tenían 45 años de edad al momento de promulgarse la ley. O sea, esos recursos se le devuelven a la persona. Aquellos que quedamos en el borderline, que teníamos, quedamos atrapados por un tema legal y eso. Pero en sentido general también la ley no prevé una sustitución importante de los ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se pensiona en el 2030 con un ejemplo, solo como ejemplo, con 10,000 pesos de sueldo que usted tenga, usted lo que espera recibir son el 30% de eso. 3,000 pesos. 3,000 pesos como máximo. Wow. O en promedio, vamos a decir. O en promedio, exactamente. Sí, claro. Pero la ley no contempla aportes extraordinarios. No, son voluntarios. Si tú quieres hacer... Exacto, voluntarios extraordinarios. Claro, sí, claro. Pero tú sabes que aquí, excepto personas que tengan ingresos muy altos, la gente vive el día a día. O sea... Ahora, es que es muy difícil. No lo voy a justificar, pero era muy difícil crear un ahorro nacional si no es a través de una ley de pensiones, porque nosotros no tenemos, primero no tenemos cultura de ahorro y segundo no tenemos capacidad de ahorro. Así mismo es. Porque son dos elementos que hay que... Ese es un tema importantísimo, claro que sí. Había un sistema de ahorro que lo teníamos anteriormente, lo que pasa es que era un sistema de ahorro también, como el Seguro Social, que tenía muchísimas limitaciones. Solo tenía un tope de cotización, que aquellas personas que en ese momento ganaban más de 4,000 pesos ya salían del sistema. No incluía a los empleados públicos, no incluía a los militares, por ejemplo. O sea, un sistema con muchísimas limitaciones. Hay algunos temas sociales muy impactantes ahora mismo. Se habla de una cultura, de una agenda de género, se habla del tema de las 3 causales, sí, claro. La posición de Chanel con relación a eso. Bueno, todo el mundo lo conoce. Yo he sido y yo tengo la misma posición que tiene el presidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader. O sea, yo estoy de acuerdo con las 3 causales. Es la posición que el presidente Abinader recientemente, la semana pasada, lo ratificó y el presidente Danilo Medina también. O sea, mi posición es esa, que la mujer tenga la posibilidad, o sea, que no es una obligación, porque a veces se confunde y se manipula que es una obligación. Es una opción que tú tienes en 3 casos. En caso que la vida de la mujer esté en peligro, en caso de que la mujer tenga un embarazo que no garantice la viabilidad de ese niño o niña que pueda nacer, la viabilidad de vida, que tenga una condición que cuando salga del útero no tenga vida, o el caso de incesto, que sea violada por un familiar, por su padre, o sea, son las 3 condiciones. Incesto violada comprobable. Claro, exacto, por supuesto, claro que sí. Ok, sí, porque hay mucha gente que piensa que la aprobación es algo taxativo. No, es una opción que tú le das, pero no obliga en ningún caso. O sea, si una persona fue violada y quiere seguir con su embarazo, no hay problema. O sea, eso no obliga. Eso es lo que le da una opción a aquella persona que sí tienen un embarazo producto de una violación, por ejemplo, de un incesto, o que corre peligro su vida en el momento del parto, que pueda tener esa opción. Y el tema Haití. ¿Cuál es tu posición con relación a lo que está pasando ahora? Sí, yo creo que no tan solo lo que está pasando ahora, la visión macro de Chanel sobre ese tema. Sí, mira, yo creo que nosotros Haití, voy a decir una obviedad, Haití y República Dominicana comparten una isla. Por lo tanto, yo creo que los países que tienen esa condición tienen que tener siempre mecanismos de conversación, de diálogo, que son 2 países muy distintos, con culturas distintas, que tengan que tener una cultura de diálogo, porque yo creo que a ninguno nos conviene tensionar, como pasa en este momento, tensionar las relaciones entre ninguno de los países, porque generalmente siempre hay sectores que sacan su provecho en ambas partes. Entonces, que ojalá que la medida
que se haya que tomar. Nosotros, una parte importante de la mano de obra nuestra depende de migración, de la población migrante. Es un tema que yo decía que yo estaba en el servicio. El tema salud y parturientas haitianas no es un tema que debe resolver el sistema sanitario, es un tema migratorio que se resuelve con la aplicación de la ley. Aquí hay una ley que tiene ya su reglamento, tiene su marco jurídico y que pueda y que se obre de acuerdo a esa ley, respetando siempre los derechos de la gente. Que por eso me extrañó que el presidente dijera que iban a llegar a un acuerdo nacional para establecer un plan migratorio, pero no hay que llegar a no acuerdo. No, claro que no, ya hay una ley. La ley se cumple y si tú no vas a cumplir la ley, entonces o la modifica. Claro, exacto, claro. Si la adapta, lo como quieras, pero hay una ley que tiene su reglamento. Claro. Chanel Rosa es ¿le gusta su traguito? ¿Qué? No, yo me gusta, pero yo hace años que no puedo tomar. Ya. Porque y cuando solía darse su traguito, ¿qué era? Cualquier cosa, un vinito, una cervecita, exacto. Y su comida, la típica. Sí. Yo sabes que yo soy muy de grupos, de amigos, de peña, que nos juntamos regularmente y siempre hay una peña, hay una conversación, hay un trago y hay una comidita, una picadera. ¿Y la música? Yo soy muy de música de José Manuel Serrat, de Sabina. Trova. Trova, exactamente, sí, por ahí me voy. Pero también me gusta mucho el merengue. Yo tengo Sergio Vargas es un preferido mío. Johnny Ventura, por supuesto, que es un clásico nacional. Y música latina en sentido general. Música española y música latina. ¿Te gusta la salsa? Sí, Robin Blade. Robin Blade, sí, claro. Un poco la salsa soy de los años 80, o sea, el Gran Combo, Robin Blade, La Fania, que a todos nos fascinó porque era fue un ícono de la salsa. ¿Qué está haciendo Chanel para captar la atención del votante de la circunscripción número 1 de cara a las encuestas? Porque la Junta, luego que dijo que estaba abierta la campaña, mandó a retirar toda la publicidad. Y nosotros, aunque hay candidatos que violan, inclusive del partido de gobierno, que ha dicho que no iba a respetar del PRM comenzaron desde el año pasado a poner publicidad. Todavía y siguen después del 25 de agosto, que fue el plazo que dio la Junta. Pero nosotros hacemos varias cosas. Primero, visitar el territorio, hablar con la gente, conversar. Lo estamos haciendo a través de juntas de vecinos. Nosotros hacemos, qué sé yo, por ejemplo, con el tema del dengue, es un tema eso es importante, de acercamiento a muchos sectores, donde llevamos orientación, distribuimos cloro, ese tipo de cosas. Hay conversación en casa, que nos reunimos con personas, con vecinos de diferentes áreas, y esto que estamos haciendo, conversar en programa, explicar nuestras propuestas, que la gente entienda qué es lo que queremos, que llegar al Congreso, y en eso estamos. ¿Tú crees, Chanel, que comprándole la basura a la gente podemos disminuir la incidencia de dengue? Porque el dengue es no un tema de fumigación. Eso se hizo ya, es no un tema de fumigación, es un tema de conciencia. Sí, pero tú sabes que eso se hizo una vez, Federico. De comprar la basura. Claro. Para evitar eso mismo. Y mucha gente iba al vertedero, la recogía y la vendía. No la basura que tenía en la casa. No iba Ay, padre eso se hizo. No fue una cosa generalizada. Se hizo en alguna provincia. La hizo el PLD en La Romana, yo recuerdo. La hizo en varias provincias del país. Pero hay que buscar un mecanismo. Porque el tema del dengue, como tú dices, tiene que ver mucho con la actitud de los ciudadanos también. Aquí también la gente no tiene, por ejemplo, el tema del agua, tiene que acumular agua en la casa, porque muchas veces el agua te llega hoy y después te llega dentro de 3 días. Entonces, ese es un tema. Hay que buscar un mecanismo Mira para lo que estábamos hablando claro. del agua hace un rato, la importancia de tú tener agua permanente en la casa para evitar esas situaciones. Porque la gente acumula agua no porque quiere. La gente acumula agua porque no tiene la seguridad de que va a llegar el día siguiente. Y el planeamiento urbano, que creo que la ley también ahí ahora está. Hay una ley, sí, pero claro. Ahora ya se aprobó una ley ahí se aprobó una ley de planeamiento urbano y asentamiento. De asentamiento urbano, sí. Que poco, pero eso cuesta tiempo regularizar esos asentamientos que ya tienen años, décadas. Porque ese hacinamiento provoca justamente toda esta propagación de enfermedades, sobre todo de enfermedades tropicales. Y que el Ministerio de Salud tiene que estar permanentemente con campañas también de información y orientación a los ciudadanos. Eso es importante. Miren, señores. ¿Te acuerdas del cloro untado? Y tanque tapado, que fue un ícono. Yo creo que eso tiene que ser porque lo que mira, el dengue, la temporada de pelota, la renovación de la placa, eso es anual, entonces eso es estacional. Vamos a hacer una campaña constante con relación a eso. Claro que sí. Permanente. Chanel social en X, en Twitter. Y en Instagram. Y en Instagram, en todo. O sea, estamos hablando de una persona que tiene más de 89,000 seguidores. Yo espero que de esos 89,000 seguidores haya muchos en la 1 y voten por Chanel. Sí.
porque demostró que fue un servidor público, un funcionario. Tenía la conciencia de lo que significa ser un servidor público, que es servirle a la gente. No creerse de que está por encima de la gente, sí, sino servirle a la gente. Chanel, gracias por haber estado en la entrevista de hoy. Te reitero, un honor para mí abrir este espacio contigo. Te deseo todo el éxito del mundo. Gracias, hermano. Gracias. A ustedes las gracias. Nos vemos en otra entrega y síganos así mismo. @ la entrevista de hoy y próximamente vamos a estar con más contenido, con temas interesantes que vienen de gente interesante. Federico Castillo se despide. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.